Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Bueno, vamos a iniciar. Tenemos por lo que hace a la palabra obligación, vamos a encontrar nosotros que esta palabra viene del latín obligare. Obligare, que sin obligare, obligatio, que significa, que significa alrededor, y ligare, que expresa la acción de atar. Así, bueno, con base a esto, a lo que es el fundamento de la palabra, vamos a encontrar nosotros que obligación se entiende como una ligadura física o sujeción moral que genera distinciones entre las obligaciones jurídicas y las obligaciones morales. Cuando hablamos de una obligación jurídica, vamos a tener nosotros que acá va a existir una acción. Esta acción va a ser de obligatoriedad y va a ser también de exigencia. Y tenemos por lo que hace a las obligaciones morales, ahí nada más lo único que vamos a tener es una consecuencia. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es la obligación, vamos a tener entonces que la obligación va a ser el resultado de la unión de dos sujetos, y esta unión de estos dos sujetos, bueno, va a haber una, una consecuencia de derechos, ¿sí? Acá entonces estamos hablando de que la obligación es el resultado de la unión de dos sujetos. ¿Cuáles son estos dos sujetos? El sujeto activo y el sujeto pasivo, lo que es el acreedor y lo que es el deudor, y va a haber una relación jurídica, ¿sí? De esta relación jurídica, las partes se van a exigir el cumplimiento de cierta acción, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a volver a aterrizar bien lo que es el concepto de obligación. Cuando nosotros hablamos de la obligación, bueno, también acá es muy importante que nosotros podamos diferenciar lo que es el derecho real y el derecho personal. Tenemos nosotros en la pantalla, por lo que hace al derecho real, encontramos que el derecho real es la facultad o el poder de aprovechar autónoma y directamente una cosa. Una cosa. El ejemplo más característico de este derecho real, vamos a encontrar lo que es el derecho de propiedad. Cuando veíamos en la clase pasada que por lo que hace al derecho de propiedad, nosotros tenemos el derecho de usar, disfrutar y disponer de él. ¿Por qué? Porque es nuestro, ¿no? La cosa es nuestra, entonces nosotros, el derecho, la norma, la legislación nos da esos derechos, ¿no? Yo puedo usar, disponer y disfrutar de él, ¿ok? Porque es mío, yo hago lo que a mí se me antoja, ¿no? ¿Ok? Bueno, tenemos entonces que por lo que hace al derecho real, entonces vamos a tener, cuando hablamos de derechos reales, ¿de qué estamos hablando? Pues es la facultad o el derecho que nosotros tenemos sobre nuestras cosas, sobre nuestros bienes. A eso se refiere, ¿no? Y bueno, ya decíamos, el ejemplo más claro, pues es el derecho de propiedad, ¿no? Si yo tengo un bien inmueble, yo con él puedo hacer lo que a mí me parezca, ¿no? Yo si quiero lo puedo regalar, lo puedo regalar, lo puedo destruir, ¿no? Al final es mío, ¿no? Yo puedo hacer con él lo que a mí me plazca, ¿sí? ¿Ok? Después de esto, eso es el derecho real. Entonces, ¿cuál es el derecho real? Es la facultad o el poder que yo tengo sobre la cosa que a mí me pertenece, ¿verdad? En eso consiste el derecho real, ¿ok? Es la facultad o el derecho que yo tengo sobre un bien, ¿ok? ¿Y qué es el derecho personal? El derecho personal nos dice que es la facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo, en no hacer algo, o en dar alguna cosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es el derecho personal? Es la facultad de obtener de otra persona una conducta. Esta facultad, dónde va a estar establecida? Pues va a estar establecida de igual forma en la norma, ¿sí? Decíamos, el derecho real que es el derecho que yo tengo sobre la cosa que me pertenece, ¿no? Sobre el bien que a mí me pertenece.
Es el derecho que yo tengo, ¿no? ¿Ok? Y el derecho personal, ¿qué es? Bueno, es la facultad que yo tengo de obtener de otra persona una determinada conducta. Esta conducta, ¿qué puede ser? ¿En qué puede consistir esta conducta? En un hacer, en un no hacer o en dar algo. ¿Sí me explicó? ¿Ok? Un ejemplo para que podamos entender más lo que es el derecho personal, pues sería el derecho de exigir la entrega de la cosa prestada. ¿Sí? Un ejemplo, eh, un ejemplo, si yo tengo si yo tengo ¿qué será? Si yo tengo unas tijeras, ¿no? Unas tijeras para cortar pasto. Estas tijeras, el hecho de que me pertenezcan o no me pertenezcan, este, yo las tengo en mi posesión. Podría darse el caso a lo mejor que a mí me las prestaron, ¿no? A mí me las prestaron, yo la tengo en mi posesión, no es mía, no me pertenece. Yo la tengo en mi posesión y a mí me la pide, por ejemplo, mi amiga, ¿no? Me dice, oye, ¿no tendrás por ahí unas tijeras para cortar pasto? Sí, sí tengo. O sea, sabes que te las presto, ¿no? Se la presto y bueno, posteriormente yo tengo el derecho de exigir que me regrese esas tijeras, ¿no? Sí, que me regrese esas tijeras porque yo tengo la posesión. Acá no estamos hablando de la propiedad, ¿sí me explicó? Por eso nos dice, el derecho personal que es la facultad de obtener de otra persona una conducta, que puede consistir en algo, en no hacer o en dar alguna cosa, ¿ok? Ejemplo, el derecho de exigir la entrega de la cosa prestada. Ok, yo tengo ese derecho de exigirte lo que me lo devuelvas, porque bueno, yo solamente te lo presté, no te lo regalé, ¿no? ¿Sí me explico, compañeros? Ok, bueno, acá tenemos otras definiciones para que nos puedan ayudar a poder diferenciar una de otra, ¿no? Dice, si se tiene un derecho directo sobre el objeto y lo ejercita por sí mismo inmediatamente, sin dependencia de otra persona, entonces se tiene un derecho real, ¿ok? Si se tiene un derecho directo sobre el objeto y lo ejercita por sí mismo inmediatamente, sin dependencia de otra persona, entonces se tiene un derecho real. Ok, era lo que decíamos, ¿no? El ejemplo más claro, pues, es el derecho de propiedad. Si la bolsa es mía, bueno, si la bolsa es mía, yo tengo derecho sobre esa bolsa, ¿no? Yo los puedo ejercitar directamente. No necesito que otra persona lo haga, ¿ok? Dice, si la facultad sobre el objeto es indirecta, pues le ha sido concedida por otra persona que conserva el poder inmediato de aprovecharlo, no se tiene poder sobre dicho objeto, sino sobre la conducta de esa otra persona, y por tanto se posee un derecho personal. ¿Ok? Ya vimos cuál es la diferencia. Tenemos por lo que hace cuando hablamos de un derecho real, pues es el derecho que yo tengo sobre el objeto, ¿no? Sobre el objeto y por lo tanto yo lo ejercito inmediatamente, yo lo ejercito directamente y yo lo ejercito sin independencia de otra persona. ¿Ok? Cuando la facultad que yo tengo sobre el objeto es una facultad indirecta, es indirecta porque a mí me lo dieron, ¿no? Ejemplo, pues poníamos lo que es el libro, perdón, lo que son las tijeras, ¿no? A mí me los prestaron, yo tengo derecho sobre ese objeto, pero de forma indirecta, porque no me pertenece, ¿sí? Yo tengo el derecho, podríamos también a lo mejor, sabes que me rentaron las tijeras, ¿sí? Yo tengo un derecho indirecto sobre ese objeto, sobre esas tijeras, ¿sí? Yo tengo que conservar el poder inmediato de aprovechar esas tijeras, ¿ok? Entonces ahí, al no tener un derecho directo porque no me pertenece, yo acá entonces el derecho que yo poseo es un derecho personal, ¿sí? Un ejemplo que podríamos poner también es, un ejemplo que podríamos poner es un libro si tenemos un libro, ¿qué tipo de derecho puede ser, no? Si puede ser un derecho personal o un derecho real. Bueno, si el libro me pertenece, si el libro yo lo compré, ahí entonces yo tengo un derecho real. Yo puedo disponer de ese bien como a mí me parezca, ¿no? Como a mí me parezca, porque en términos de lo que nos dice el derecho real, es la facultad de obtener de otra persona una conducta
Una conducta que puede consistir, hola, que puede consistir en hacer algo, en no hacer o en dar alguna cosa, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de un derecho real porque el bien, el libro, a mí me pertenece. Ahora bien, si yo saqué el libro de la biblioteca de la escuela, yo ahí no tengo un derecho real porque el libro no me pertenece, yo ahí tengo un derecho personal. Es un derecho personal porque, bueno, porque a mí no me pertenece el libro, ¿no? Por el simple hecho de que yo lo haya sacado de la biblioteca, que yo haya firmado un documento, bueno, entonces yo tengo un derecho, pero este derecho es un derecho indirecto, ¿sí? ¿Cuál es este derecho? A mí se me concedió por haber firmado el papelito de la biblioteca para que yo lo pudiera utilizar, ¿no? Si yo se lo presto a mi compañera, bueno, yo tengo un derecho personal. Yo tengo un derecho personal de exigirle a mi compañera que me lo regrese, ¿no? Que me lo regrese porque yo tengo la obligación de devolverlo a la biblioteca. ¿Sí me explicó? Por eso decimos, ¿qué es el derecho real? El derecho real es la facultad o poder de aprovechar autónoma y directamente una cosa. Es el derecho que yo tengo, los derechos reales es el derecho que yo tengo sobre la cosa, sobre el bien, porque a mí me pertenece. Y los derechos personales, ¿qué son? Los derechos personales es la facultad de obtener de otra persona una conducta. Esta conducta, ¿en qué puede consistir? En un hacer, en un no hacer o en un dar algo. ¿Ok? ¿Sí me explico, compañeros? Entonces, esa sería la gran diferencia. ¿Sí? El derecho personal, ¿en qué consiste? La facultad de obtener de otra persona una conducta. ¿Ok? Ese es el derecho personal. Cuando nosotros hablamos de las obligaciones en materia civil, estamos hablando realmente de derechos personales. ¿Por qué? Porque, bueno, en estos derechos, en estos derechos personales, en estas obligaciones, lo que yo deseo es que la otra persona realice una conducta determinada, ¿no? Una fuente de las obligaciones, ¿cuál es? Pues es el contrato. Si yo celebro un contrato con otra persona, ¿qué es lo que quiero? Pues yo quiero que cumpla con lo que establecimos en nuestro contrato, ¿no? Con el acuerdo de voluntades al que llegamos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero que esta persona realice determinada conducta, ¿no? Entonces, acá estoy ante la presencia de un derecho personal. ¿Sí me explicó? Derecho real sería entonces, sí, entonces derecho real, ¿qué sería? Pues el derecho que yo tengo sobre mis bienes, sobre mis cosas, ¿sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, cuando nosotros hablamos del derecho personal o del derecho de obligaciones, vamos a encontrar nosotros diferentes definiciones, ¿sí? Dentro de estas definiciones vamos a encontrar los siguientes. Desde el punto de vista del acreedor, va a ser la facultad que tiene un sujeto, que es el acreedor, de exigir de otro, el deudor, una prestación. Acá estamos hablando de un derecho personal, estamos hablando de lo que son las obligaciones. Desde, desde la perspectiva del deudor, vamos a tener que va a ser la necesidad de cumplir o de proporcionar al acreedor una prestación. Lo que estamos viendo en la pantalla realmente estamos tratando de definir en qué consisten las obligaciones. Las obligaciones que como comentábamos, las obligaciones, realmente estamos hablando de derechos personales, ¿no? ¿Ok? Tenemos entonces, desde el punto de vista del acreedor, ¿qué son las obligaciones? Pues es la facultad que se tiene de exigir a otro una prestación. Y desde el punto de vista del deudor, ¿qué sería la obligación? Pues la necesidad de cumplir o de proporcionar al acreedor una prestación. Ahora bien, contemplada desde el punto de vista pasivo, vamos a tener que se denominan obligaciones, pues hay un derecho del titular que le corresponde un deber, una obligación del deudor, ¿ok? Bueno, ahorita lo vamos a terminar de aterrizar bien, ¿ok? Bueno, siguiendo con esto, vamos a tener nosotros que cuando hablamos entonces
entonces de lo que es la obligación, pues nos podríamos ir a la definición que nos da Justiniano. Él nos decía que por lo que hace a la obligación va a haber un vínculo jurídico. Nos dice que constriña la necesidad de entregar alguna cosa a otro según el derecho de nuestra ciudad. ¿Ok? Bueno, vamos aterrizando nuestra idea. Qué es entonces la obligación? Pues la obligación tenemos que es el derecho personal. El derecho personal u obligación es una relación entre personas sancionadas por el derecho objetivo, que somete a una de ellas a la necesidad de observar cierta conducta en favor de la otra, quien está autorizada a exigirla. Así, la persona que tiene la facultad o el derecho de exigir se llama acreedor y la que está en la necesidad de cumplir la obligada se denomina deudor. Entonces, ¿qué es una obligación? Tenemos que es una obligación, es una relación jurídica. Esta relación jurídica va a existir de dos personas. Estas dos personas, una recibe el nombre de acreedor y otra recibe el nombre de deudor, ¿ok? Cuando hablamos de la obligación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de derechos personales, ¿sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? ¿Sí o no? ¿Qué pasó, compañera? Sí, es la materia. Ajá. Es en la materia, ¿no? Sí. Decíamos, ¿cuál es la fuente más importante de las obligaciones? Va a ser el contrato, ¿no? Imaginémonos un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades, ¿no? En este acuerdo de voluntades, las partes se comprometen a realizar determinada conducta, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un contrato de compraventa, pues tenemos que el vendedor, ¿a qué se obliga? Pues a entregar la cosa vendida, ¿no? ¿Cómo la tiene que entregar? Pues de acuerdo como se haya establecido en el contrato, ¿no? De acuerdo como se haya establecido, ¿no? Por ejemplo, si estamos vendiendo un coche y en el coche, en el momento que lo mostramos, el coche no tenía ningún rasguño, nosotros tenemos que entregar así el vehículo, ¿verdad? No se vale que porque ya hayamos firmado el contrato, no, nosotros seguimos utilizando el vehículo y bueno, resulta ser que cuando lo vamos a entregar, pues le vamos a entregar un coche chocado, ¿verdad? Eso no sería permitido, ¿no? Porque bueno, nosotros debemos de cumplir con lo que se estableció en el contrato y cuando se firmó el contrato, pues el vehículo estaba en perfectas condiciones. ¿Sí me explicó? A su vez tenemos que el vendedor va a tener la obligación de entregar la cantidad que se haya fijado en el contrato de compraventa, ¿no? Sí, acá cuando hablamos, por ejemplo, del contrato de compraventa, tenemos que acá vamos a encontrar derechos y obligaciones recíprocas, ¿ok? Bueno, entonces, eh, siguiendo para que podamos definir en qué consiste ¿en qué consiste las obligaciones? Vamos a encontrar lo siguiente. Acá tenemos, la obligación es la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor de conceder a otra llamada acreedor una prestación de hacer o de no hacer, o bien de dar, ¿no? Tenemos nosotros entonces, cuando hablamos de lo que es la obligación, pues igual podríamos encontrar varios conceptos, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que la obligación es el vínculo jurídico que enlaza a dos personas, ¿no? Estas dos personas, pues va a ser un deudor y un acreedor. ¿Ok? También podemos decir que la obligación es el derecho del acreedor a exigir la conducta del deudor. Esta conducta, ¿dónde va a estar establecida? Pues en un contrato, ¿no? También podríamos decir que la obligación es la necesidad jurídica que pesa sobre el deudor para conceder al acreedor una prestación o una abstención. ¿Ok? Bueno, y ya por último, pues tenemos la definición que está en nuestra pantalla. Tenemos que la obligación es una necesidad jurídica. Es una necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor de conceder a otra llamada acreedor una prestación de dar, de hacer o de no hacer.
Acá en esta definición encontramos una palabra, una palabrita, que es necesidad. ¿Por qué diremos nosotros que la obligación es una necesidad? Una necesidad, bueno, necesidad jurídica, compañeros. ¿Por qué creen que viene esa palabrita? ¿Qué es una necesidad, compañeros? Que es lo que quiere, que no necesita, que es algo que debería o tendría que tener, ¿no? Sí. Ok, bueno, ¿y cuál sería lo contrario a necesidad? Necesidad podríamos decir entonces que es algo que tiene que ocurrir, ¿sí? Ah, ¿Sí? ¿Cuál sería lo contrario de necesidad? Bueno, si nos vamos a lo que es el derecho que es, decíamos, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones del hombre en la sociedad, ¿no? Es el conjunto de normas, las características de las normas jurídicas, ¿cuáles son? ¿Recuerdan? Bueno, una de las características de la norma jurídica es que si nosotros no queremos cumplir la norma, va a haber una tercera persona que nos va a hacer cumplir con la norma, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características de la norma jurídica? Está la exterioridad, al derecho, ¿qué es lo que le importa? Lo que pasa afuera, ¿no? Otra característica también sería la bilateralidad, ¿no? Pues toda norma jurídica te da derechos, pero también te da obligaciones. Otro sería la coercibilidad, ¿no? Si tú no lo cumples, va a venir una tercera persona y te va a hacer cumplir. Bueno, cuando nosotros hablamos de la obligación, acá nos establece la palabra necesidad jurídica. La palabra necesidad jurídica sería lo contrario a la libertad, ¿no? La libertad, ¿qué es la libertad? La libertad es que yo puedo hacerlo o no hacerlo, ¿no? Si yo quiero lo hago, no lo hago. Acá decimos que la obligación es una necesidad jurídica. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que realizar. Acá ya no se te da la libertad de que si tú quieres lo haces o si no quieres no lo haces, ¿no? Acá acá es acá forzosamente lo vas a tener que realizar, ¿no? Por eso tenemos, la obligación es la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor de conceder a otra llamada acreedor una prestación de dar, de hacer o no de no hacer, ¿no? Ejemplo, tenemos nuestro contrato de compraventa del vehículo. Es un contrato de compraventa a crédito, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos entonces, en este contrato de compraventa, bueno, vamos a tener lo siguiente. Se está vendiendo lo que es un vehículo, ¿no? Un vehículo lo vamos a pagar ¿qué les gusta? A 24 mensualidades, ¿no? Se establece en el contrato de compra-venta que una vez que nosotros terminemos de cubrir las 24 mensualidades, el, el vendedor, el vendedor nos va a entregar los documentos que amparen la propiedad del vehículo, ¿sí? Nos va a dar el documento, ¿no? En este momento nosotros nada más con lo único que contamos, bueno, si estamos hablando que fue en una agencia de autos, pues nada más tenemos nada más lo que es nuestro contrato de compraventa. La factura no la tenemos porque la factura todavía la tiene el vendedor, ¿no? ¿Ok? Yo termino de pagar mis 24 parcialidades y acá entonces yo ya tengo el derecho de que me entreguen la factura, ¿no? Vamos con el vendedor y resulta que el vendedor nos dice que la factura se le extravió y no nos las puede entregar, ¿no? La va a estar buscando. Pasan meses y no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, pues vamos a tener que acudir ante la autoridad correspondiente, ante la autoridad civil, y vamos a exigir el cumplimiento del contrato. Yo ya concluí mis pagos, ya me tienen que entregar lo que es mi factura, ¿no? Entonces, ahí estaríamos en esta situación, ¿no? Acá hay una obligación, acá hay una obligación, acá tenemos la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor
de conceder a otra llamada acreedor una prestación. Acá en el momento en el que yo ya terminé de liquidar mis parcialidades, las mensualidades del vehículo, entonces acá como yo ya estoy exigiendo la entrega de la factura, entonces acá los papeles se invierten, ¿no? Ahora yo soy el acreedor y el vendedor pasa a ser el deudor porque me tiene que entregar la factura, ¿no? ¿Ok? Si él no quiere entregarme la factura, bueno, la autoridad lo va a obligar a que me lo entregue, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso decimos, la obligación es una necesidad jurídica, tiene que ocurrir, ¿no? No se lo dejamos a su arbitrio, ¿no? Que él diga, sí, sí te lo voy a entregar, no, no te lo voy a entregar, no. Acá tenemos que hay una obligación, hay un derecho personal y este derecho personal se tiene que cumplir. ¿Ok? Ya está ¿dónde está establecido? Pues en nuestro contrato. Acá en nuestro contrato, cuando hablamos del contrato de compra-venta, recordemos que acá hay derechos y obligaciones de forma recíproca. Entonces, en determinado momento, el vendedor puede tener la figura de acreedor y posteriormente también puede tener la figura de deudor, ¿no? Tal y como ahorita poníamos, ¿no? Al inicio, cuando nos los vendió, nosotros éramos los deudores porque teníamos que pagarle. En el momento en que liquidamos, él se convierte en deudor porque nos tiene que entregar el documento. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Ok? Bueno. Entonces, por eso se dice que es una necesidad. La necesidad jurídica se opone a la libertad, ¿no? Una vez que hemos establecido, una vez que se ha establecido lo que es la obligación, se tiene que cumplir, ¿no? Ya no se deja al arbitrio de nadie, ¿no? Ya no hay libertad. Forzosamente lo vas a tener que cumplir. Voy a ir por un burrado, voy Bueno, siguiendo con lo que son las obligaciones, en las obligaciones vamos a encontrar tres elementos. ¿Cuáles van a ser estos tres elementos? Pues vamos a encontrar lo que son los sujetos, lo que es el objeto y lo que es la relación jurídica, ¿ok? Pero también por lo que hace a la obligación vamos a encontrar diversos tipos de obligaciones. Gracias, compañera. ¿Ok? ¿Cuáles son estos diversos tipos de obligaciones? Bueno, vamos a encontrar nosotros obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias y obligaciones obligaciones indeterminadas, también vamos a encontrarlas, ¿no? Pero bueno, denme un minuto, se los voy a anotar en el pizarrón y ahorita lo checamos rápido. ¿Les parece? Sí, profe. Sentí como un picante de dolor de estómago. Ya está.
Lo hacemos para que sí abarque todo. Sí pueden visualizar, compañeros, lo que está en el pizarrón. Sí, sí, profa. Ok, bueno. Entonces estamos hablando de las obligaciones, no perdamos de vista, ¿no? Ya habíamos comentado qué es la obligación, decimos, es la necesidad, que la obligación es la necesidad jurídica. Es la necesidad jurídica. Profa, ¿lo podría subir un poquito? Porque ahí se ve la obligación sujeto y luego ya se ve. Ahí, Ah, ¿sí un se poquito ve? más Más. arriba, arriba, ya más. Ahí, un poquito más abajo. Ahí, Ah, ajá, para ver lo de obligación y luego si quiere lo quiere ir subiendo. lo subo Ahí más. ya, no, ahí ya se ve lo de obligación, sujeto, acreedor, deudor y bueno, Daisy le va a tomar una foto y se las envía de todas formas, ¿les parece? sí, sí, muchas gracias. Sí, de ahí, gracias. Bueno, decíamos entonces que es la obligación, es la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor de conceder a otra llamada acreedor una prestación de dar, de hacer o de no hacer, ¿no? Acá tenemos, en la pantalla tenemos, decíamos, ¿qué es la obligación? La obligación viene a ser lo que es un derecho personal. Ya veíamos que es un derecho personal, decíamos que es la facultad de obtener de otra persona una conducta. ¿Esta conducta en qué puede consistir? Puede consistir en un dar, hacer o no hacer, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Por eso decimos, la obligación que es un derecho personal. ¿Qué es un derecho real? El derecho real es la facultad o el poder que tenemos de aprovechar directamente y autónomamente de una cosa. El ejemplo más clásico de un derecho real, pues es la propiedad, ¿no? Si yo tengo un coche, el coche es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿no? Nadie tiene que decirme qué es lo que tengo que hacer. Yo puedo disponer de ese vehículo como a mí me plazca, ¿no? Porque es mío. ¿Ok? Y tenemos entonces el derecho personal que es, pues el derecho personal es la facultad de obtener de otra persona una conducta. Esta conducta en qué puede consistir en un dar, hacer o no hacer. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Ok, bueno, tenemos en la pantalla lo siguiente. Entonces tenemos, ya dijimos que es porque es un derecho personal, es la facultad que yo tengo para exigir a otra persona el realizar determinada conducta, ¿no? En este derecho personal o en esta obligación vamos a encontrar dos sujetos, el acreedor y el deudor. Estos sujetos son las personas que son aptas para poder ser titulares de derechos y también titulares de obligaciones. Acá en estas personas podemos encontrar personas físicas o personas morales para que sean sujetos, ¿no? Igual también acá vamos a encontrar nosotros diversos tipos de obligaciones. Nosotros vamos a encontrar obligaciones mancomunadas. Esta obligación va a ser mancomunada cuando el pago se divide, va a ser solidaria cuando la obligación, bueno, tomando en cuenta lo que es el pago, cuando la obligación de pago pueda hacerse por entero, ¿sí? Es decir, que se le pueda exigir a cualquiera de las dos personas. Decíamos que la fuente más importante de las obligaciones es el contrato. Un ejemplo, somos solidarios, ¿no? Vamos a suponer, firmamos un contrato de arrendamiento, en el contrato de arrendamiento nosotros firmamos como fiadores, ¿no?
Bueno, si firmamos como fiadores, ¿qué va a pasar? Si la persona que está rentando la casa no cumple con su obligación de pagar la renta, a nosotros como fiadores nos van a poder exigir. Ahí entonces nosotros tenemos una obligación solidaria, porque se lo pueden cobrar tanto al que está utilizando la casa como a nosotros, ¿sí? Nos pueden cobrar todo el adeudo, ¿no? Y en caso de que el fiador no quiera pagar o hacerse. Bueno, nos regresamos a lo que es el concepto de obligación, ¿no? La obligación nos dice, es la necesidad jurídica, ¿no? Si vamos a lo que era la necesidad jurídica, decíamos, ahí no hay libertad, ¿no? Ahí lo tienes que realizar porque tú ya firmaste, ¿no? Pero entonces, ¿a quién sería en este caso? ¿Al arrendador? No, ¿al que renta o al...? A los dos se les va a cobrar y al... del que se obtenga el pago, o sea, sí, se los van a cobrar a los dos y ya no importa quién realice el pago, ¿no? Ok. ¿Ok? ¿Qué va a poder? Bueno, posteriormente, si yo soy el fiador y yo lo pagué, pues yo después le puedo reclamar el pago a la persona cual quedé, ¿no? Pero de todas formas, por el simple hecho de que tú hayas firmado, ya tienes una obligación, ¿no? Y ya va a ser ahí una obligación solidaria, ¿no? Si es que tú lo pagas, tú pagas la cantidad, en general, ¿no? Dice, también puede ser en donde hay una prestación indivisible. Acá va a ser si el pago solo puede hacerse por entero porque la naturaleza de su objeto impide fraccionarlo. En esa situación, entonces, estaríamos hablando de una obligación indivisible, ¿no? También esta obligación puede estar indeterminada. ¿Cómo puede estar indeterminada? Un ejemplo, firmamos un contrato de seguro del vehículo, ¿no? ¿Ok? Firmamos el contrato. Ajá, firmamos nuestro contrato del seguro del vehículo, ¿no? Acá, bueno, cuando lo firmamos ya se establece, ¿no? Qué tipo de cobertura estamos contratando, ¿no? Si es una cobertura amplia, si no, pero acá ya hay ya está la obligación determinada que si yo llegara a chocar, pues me va a hacer frente el seguro, ¿no? La persona a la cual se le va a pagar no está determinada, ¿no? Porque hasta el momento, si yo llego a tener un accidente y le pego a un taxi, hasta ese momento entonces ya se va a saber a quién hay que pagarle esa cantidad. ¿Sí me explicó? Entonces, la obligación es indeterminada, pero bueno, una vez que ya se presenta la situación contemplada en el contrato de seguro, ya la persona se vuelve determinada, porque ya si la aseguradora va a pagar, pues tiene que saber a quién le va a pagar, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, o sea, primero la obligación fue indeterminada, ¿por qué? Porque yo contrato mi seguro del vehículo por si llegara a tener un accidente. Si lo llego a tener, ahí entonces el seguro va a ser el que va a pagar, ¿no? Como él va a pagar en ese momento, entonces ya necesita saber ahora sí a quién le va a pagar, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, en ese momento ya al que le hayamos chocado, se va a establecer el nombre de la persona, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de una obligación indeterminada. Todavía no sabemos a quién se le va a pagar, ¿no? Es más, todavía ni sabemos si se va a hacer efectivo el seguro, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, esos serían diversos tipos de obligaciones, ¿ok? Ahora también tenemos por lo que hace al objeto. El objeto tenemos, decíamos, el objeto puede ser un dar, hacer o no hacer. Y acá de este objeto puede haber una prestación económica o una prestación no económica. ¿Cuál sería la diferencia de uno y de otro, compañeros? Sí, claro, podría haber una prestación económica y una prestación no económica, ¿no? Por ejemplo, bueno, si estamos hablando igual del contrato de seguro, ¿no? Si yo le pegué al vehículo, yo tengo que reparar el vehículo, ¿no? Si fue una pérdida total, pues se le va a tener que realizar el pago, ¿no? Pero a lo mejor también en el
igual en el contrato se establece que simplemente no se va a entregar dinero, lo único que va a pasar es a lo mejor me van a arreglar nada más el vehículo, ¿no? En esa situación estamos hablando que igual en esta obligación hay una prestación que no es económica, no me van a dar el dinero, ¿no? Simplemente me van a reparar el vehículo, ¿no? Una vez que me reparan el vehículo, ya se cumplió con la obligación establecida en el contrato. ¿Sí me explicó? O la realización de algún tipo de servicio también pudiera ser, ¿no? Claro, sí, 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 por eso es la situación, no puede haber prestación económica o puede haber prestación no económica, ¿no? Sí, podríamos regresarnos a nuestro ejemplo de lo que era el vehículo, ¿no? Yo ya le terminé de pagar, ahora decíamos, ahora el vendedor se convierte en deudor, ¿no? El deudor porque me tiene que entregar la factura que no me quiere entregar, ¿no? Acá estamos hablando de una prestación que no es económica. Me tiene que dar la factura, el documento, ¿no? Para que yo pueda amparar que realmente ya este vehículo es mío. ¿Sí me explicó? ¿Ok? Dice, la relación jurídica procede de la norma de derecho que es construida por ella o supone el poder coactivo. Claro. Bueno, acá de una u otra forma nos está hablando de las normas jurídicas, ¿no? Claro, por ejemplo, nos dice, cuando hablamos de lo que es el contrato de compra-venta de bienes inmuebles, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? La ley nos menciona que cuando se realiza una compra-venta de un inmueble, se tiene que formalizar, ¿no? Se tiene que llevar a cabo ante un notario el contrato, ¿no? Se tiene que escribir en el registro público de la propiedad, se tiene que hacer los cambios de propietario, se tienen que pagar los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí esta obligación ya está establecida en la norma, ¿no? Hay que cumplir con lo que está señalado en la norma, ¿no? Para que yo pueda acreditar que soy propietario de X inmueble, pues tengo que exhibir mi escritura, ¿verdad? Ese sería el documento, ¿no? El documento que está señalado en la ley, ¿no? Entonces, por eso decimos, la relación jurídica procede de la norma de derecho que es construida por él, ¿no? O supone el poder coactivo, ¿no? Si tú no me quieres firmar, no me quieres firmar mi escritura, no me quieres entregar mi factura, bueno, pues va a haber una tercera persona que va a ser la autoridad que te va a obligar a hacerlo, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, acá tenemos, nos dice, los derechos reales tienen por objeto la cosa sobre la que son ejercidos. Los derechos personales tienen por objeto el servicio o la prestación a cargo del deudor. Acá creo que ya podemos diferenciar en qué consiste el derecho real y los derechos personales, ¿no? El derecho personal ya decíamos, ¿no? El derecho que tenemos para exigirle a otra persona el realizar determinada conducta, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Eso, en eso consiste. ¿Qué es lo que me da el derecho? Pues lo que está establecido en la norma, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo ustedes, ¿no? Que son alumnos que están estudiando, si han seguido continuando sus estudios de forma ininterrumpida y estos estudios van de acuerdo a su edad, bueno, ¿cuál es el derecho que ustedes tienen? Pues ustedes tienen el derecho de poder exigir los alimentos, ¿no? A sus padres. ¿Sí me explicó? ¿Ok? ¿Dónde está establecido eso? Pues en la norma jurídica, ¿no? En el Código Civil está establecido lo que son los derechos el derecho de alimentos, ¿no? ¿Ok? Ahora, una pregunta, por ejemplo, en el tema de alimentos, por ejemplo, la mujer, o sea, que tenga yo una hija, ¿no? Pero si esa hija tiene los 25, 26 años, ¿puede solicitar alimentos todavía? No, ya Creo que no. ya no. Bueno, podría solicitar. ¿Qué es lo que pasa? Va a pasar. Lo que pasaría acá, ella va a poder presentar su demanda, ¿no? Si ella acredita que todavía sigue estudiando, el primer de entrada le van a otorgar una pensión alimenticia provisional, ¿no? Que acá acá es materia de defensa, ¿no? Porque bueno, ¿qué alegaríamos? La ley es muy clara, la ley dice que los estudios deben de ser de acuerdo a tu edad y de acuerdo, y bueno, se tiene que acreditar que no han sido ininterrumpidos. Ahora, como está la situación, bueno, uno termina la universidad la prepa a los 18 años, ¿no? La universidad ya tarda 4 años, ya no es como antes, que eran 5 años, ¿no? Son 4 años, ¿no? O en algunas otras escuelas son hasta 3 años y medio, ¿no? Entonces, Ujú. si hacemos cuentas, ahora estamos hablando de 25 años, esa persona ya tuvo que haber concluido sus estudios, ¿no? Pero Y te se metió una maestría y el papá tiene años que no le da.
Pero la ley es muy clara, la ley te dice, bueno, todo esto sería materia de defensa, porque si el otro no se defiende, pues ya la hicimos, ¿verdad? Porque acá que la ley sí, la ley dice eso, ¿no? La ley dice que lo que se tiene que, la obligación de alimentos termina hasta que la persona obtiene un título, ¿no? Si ya estamos hablando de la licencia, estamos hablando de la licenciatura, que ahí ya obtuvo el título, ¿no? Ya la maestría es otro grado, ¿no? Ya le correspondería a ella. Y Entonces, aquí va a depender que por ejemplo, en este caso el papá, o sea, no, pues no presenta alguna objeción y igual y se pueda dar, ¿no? sí, 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 ajá, acá el que se tiene que defender va a ser el papá, ¿no? Porque acá, ¿qué podríamos ofrecer? Si nosotros lleváramos la defensa del papá, ¿qué presentaríamos como prueba? Solicitar el título, de acreditación que ya haya sido interrumpida, ¿no? Y que, pues, efectivamente se puede presentar como evidencia el título. Exacto. Recuerden ustedes que, por ejemplo, tenemos una página que es pública de la SEP. Nosotros entramos a esa página de la SEP en donde aparecen, Así bueno, no me acuerdo el nombre, aparece la cédula profesional, ¿no? Tú le das el nombre y te aparece la cédula profesional y te aparece de qué profesión es. Esa página es pública. Tú puedes exhibir esa consulta que hiciste en internet y la autoridad tiene la facultad de cotejarlo. Lo va a cotejar porque es una página pública, ¿no? Y con el simple hecho de que ya aparezca la cédula profesional de esta persona, pues más a nuestro favor, ¿no? Ella ya concluyó sus estudios, ¿no? Y la ley dice así, hasta que ella tenga un título para que se pueda, bueno, otras palabras serían para que ella se pueda defender, ya se pueda mantener ella sola, ¿no? Ya se pueda mantener ella sola, porque incluso también la ley dice, nada más incluye hasta los estudios, no incluye que, ¿sabes qué? Hay que poner el despacho a la niña, hay que poner el consultorio, eso no menciona, dice la ley que eso no entra. Pero acá ya, como tú lo dices, sería cuestión de la defensa del papá. Si el papá no se defiende, pues ya la hicimos, ¿no? Porque al final estaríamos acreditando que ella sigue estudiando, ¿no? Ujú, ujú, ok, perfecto, gracias. Aunque ven que, bueno, no sé si les había comentado, es que también acá entran mucho los criterios de la autoridad. Por ejemplo, Ujú. bueno, a mí me tocó una situación en la que las chicas ya están casadas. Bueno, no están casadas, están en concubinato y siguen estudiando. Ya no le corresponden los alimentos, ¿no? Entonces ahorita falta ver cuál va a ser la determinación de la autoridad, ¿no? Ellas ya salieron de la patria, Ah, de la patria ciertas potestad, ¿no? características, profa, que debe de llevar con una vida, o sea, de casa, decorosa, entonces si se No, le no, no, comprueba, esto ya no entra eso. no, No, acuérdense que hubo reforma en el 2020, 21, algo así, y ya ajá, no. Antes sí se decía que si la mujer tenía una vida decorosa y no se había casado, ajá, que ya en casa de papá, entonces tenía derecho a recibir alimentos, pero hubo una reforma y ya la reforma se estableció así. Solamente si sigues estudiando y acreditas que los estudios van de acuerdo a tu edad y que no han sido ininterrumpidos, entonces acá tienes derecho a recibir alimentos. perfecto, ok, ok. Sí, porque estaba peleando, no, sí, estuvo bien bueno, yo considero que estuvo bien la reforma, porque pues también imagínate si no quiere trabajar, ajá, A la fecha hay mucha gente que creo que se queda con toda esa idea y no se tiene, y les exigen a los padres que lo tienen entendido. pero ya es cuestión de los padres el que se defienda. Sí, a mí me tocó así una demanda en la que el abogado hacía alusión a esa situación, de que ya estaban grandes, pero ella le estaba solicitando que se aplicara ese artículo, porque ellas llevaban una vida decorosa, no se habían casado, no sé qué, pero pues, y hizo mención a ese artículo, entonces imagínense el papelazo que hizo, ¿no? Porque pues Sí, 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 sí. la autoridad le dijo, abogado, ese artículo se derogó desde US, ¿no? Ya, perdón, ¿no? Sí, entonces, exacto, y su demanda iba sobre ese punto, o sea, hasta se estaba fundamentando en ese artículo, En ese artículo. imagínense, y pues no. Pero bueno, también son cosas que suelen pasar, ¿verdad? Pero no, hay que tratar de que no pase, ¿no? Lo checamos antes. Sí, antes hay que checarlo todo. Pero, Claro. pero sí, regresamos al mismo punto. Acaba a depender mucho de la defensa del padre, ¿no?
Sí, Porque mientras son manzanas o son peras, como son alimentos, recordemos que los alimentos pues son vital, ¿no? Entonces la autoridad va a fijar la pensión provisional, ¿no? Ya después ya te vas a tener que pelear. ¿No? perfecto, profe. Muchas gracias. Ok, ok. Bueno, vamos ahora a hablar de lo que son los elementos los elementos de las obligaciones. Decíamos, nosotros ya lo comentamos a grandes rasgos, ¿no? Decíamos que los elementos de la obligación vamos a encontrar primero lo que son los sujetos. Vamos a encontrar el acreedor y el deudor. Ok, bueno, perdón. Entonces estamos hablando de lo que son los sujetos de la obligación. ¿Quiénes son los sujetos de la obligación? Pues decíamos nosotros que vamos a encontrar lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Tenemos acá lo que es el acreedor y lo que es el deudor. El sujeto es la persona que participa en la obligación. Dentro de la relación de las obligaciones vamos a tener uno que va a ser el titular del derecho y otro que es el que se va a contraer a la obligación, lo que es el acreedor y el deudor, ¿ok? Acá tenemos, miren, es el dos sujetos, el que ostenta el derecho subjetivo, quien tiene la facultad y recibe el nombre de acreedor o sujeto activo. El que soporta la deuda y tiene el deber correlativo está obligado y recibe el nombre de deudor o sujeto pasivo. Esos son los sujetos que vamos a encontrar. El siguiente elemento de nuestra obligación vamos a encontrar lo que es el objeto. ¿Qué es el objeto, compañeros? A ver. Ok. ¿Qué es el objeto? Acá tenemos, los derechos reales tienen por objeto la cosa sobre la que son ejercidos los derechos personales tienen por objeto el servicio o la prestación a cargo del deudor. El objeto, entonces, es concebido en la estructura de la obligación como el elemento objetivo de esta y consiste en lo que el acreedor puede exigir del deudor. Lo que el acreedor puede exigir del deudor. Ejemplo, hace un rato, pues decíamos el objeto hace un rato de nuestros ejemplos, por lo que hace al contrato de compraventa del vehículo a crédito, pues era la factura, ¿no? Que era lo que queríamos, pues que nos entregaran la factura, ¿sí? ¿Ok? Nuestra legislación civil vamos a encontrar una clasificación de los objetos. Acá vamos a encontrar lo que es el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo estaríamos hablando a lo que es el contenido, es la facultad de los sujetos, es decir, acá entraría lo de dar, hacer o no hacer, y el objeto indirecto consiste en la cosa o el bien contenido del dar, en la acción contenido del hacer, en la abstención o tolerancia. Acá, por ejemplo, tendríamos por lo que hace al objeto indirecto, pues estaríamos hablando, en nuestro ejemplo que habíamos puesto, pues sería lo que es la factura, ¿ok? También para que del objeto de la obligación vamos a necesitar dos características. El objeto de la obligación debe de ser posible y debe de ser lícito. Bueno, esto ya lo habíamos hablado cuando hablábamos de lo que era el acto jurídico, ¿no? ¿Ok? El objeto de la obligación nos dice debe de ser posible. Un ejemplo, pues si estamos hablando de un contrato de compraventa, pues yo no puedo, no puede ser objeto de mi contrato de compraventa lo que es un unicornio, ¿verdad? Eso no es posible, ¿no? Lo que es una sirena, no es posible, ¿no? Porque no existe, ¿no? Se tiene la idea de que está, pero no es posible, ¿no? No podemos tampoco vender, por ejemplo, ¿qué sería la fuente de San Miguel? Pues no, porque es un bien público, ¿no? No es un bien privado, al ser un bien público, pues nos pertenece a todos y a nadie, ¿no? ¿Ok?
Dice, el objeto de la obligación debe de ser posible, el contenido de la prestación del deudor, cualquiera que éste sea, debe ser de realización posible para constituir una obligación eficaz existente. Las prestaciones que no son factibles a causa de impedimentos naturales o de obstáculos jurídicos no pueden constituir un vínculo de derecho que exista y produzca efectos jurídicos, ¿no? Ejemplos serían eso, no puedo vender lo que es el aire, no lo puedo vender, ¿verdad? No puedo vender las estrellas, no puedo algo, bueno, el objeto debe de ser posible, ¿sí? Otro nos dice, el objeto de la obligación debe de ser lícito. El contenido de la conducta exigida al deudor debe armonizar con el ordenamiento jurídico, ¿no? Sí, decimos, ¿no? ¿Qué es lo lícito? Lo que está pegado a derecho. ¿Qué es lo ilícito? Lo ilícito, aquello que la ley considera como un delito, ¿no? Decíamos nosotros, no podemos celebrar un contrato de compraventa, por ejemplo, de un menor, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Ahí estaríamos ante la presencia de un delito. No puedo celebrar un contrato de compraventa, por ejemplo, de, ¿qué les gusta? De cocaína, de marihuana, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está prohibido, ¿no? Entonces, el objeto de la obligación debe de ser lícito, ¿ok? Debe de estar apegado a derecho. ¿Ok? Vámonos con el último elemento. El último elemento sería la relación jurídica. ¿Qué es la relación jurídica? Pues es el vínculo que ata al deudor con su acreedor. Acá vamos a tener que a través de esta relación jurídica es donde se van a generar las cargas y las facultades de los sujetos que van a participar en esta obligación. Un ejemplo de esta obligación, pues podríamos hablar lo que es las tarjetas de crédito, ¿no? Lo que es la deuda bueno, que llegamos a tener con la tarjeta de crédito, ¿no? Para que exista esta deuda que se necesita que haya un contrato. ¿Ok? Entonces tenemos, decíamos, un ejemplo de esa de esta relación jurídica, pues decíamos, es el vínculo que ata al deudor con su acreedor. Un ejemplo, ¿cuál sería? Pues si hablamos de la tarjeta de crédito, pues el vínculo jurídico, ¿cuál sería? Pues podría ser lo que es el contrato, ¿no? El contrato, en el contrato, en donde se establece cuál es la cantidad que me van a prestar y cómo la tengo que estar devolviendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá tenemos, dice, se trata de una forma de relación humana, pues el hombre es un ser de relación cuyas actividades implican un contacto permanente con otras personas y con las cosas, que desenvuelve su vida en sociedad y se vincula con todo aquello que lo rodea. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Sí, profe. En la parte de los frutos, en el de no hacer como que sería. Por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a hablar del mismo, del contrato de arrendamiento, ¿no? Estamos con nuestro contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento establecemos que tú no vas a poder subarrentar el inmueble, ¿no? Recordemos, ¿no? Tú contratas, vamos a suponer, es una casa grande, nada más eres tú, ¿no? Esta casa tiene 6 recámaras, ¿no? ¿Qué es lo que hace la gente? Pues sabes que yo voy a usar una recámara y voy a rentar las otras recámaras, ¿no? Y ya de la renta va a salir voy a tener una ganancia y aparte voy a estar gratis porque yo no voy a pagar lo de mi recámara, ¿no? Pero si en el contrato se establece, sabes que está prohibido el subarrendar, tú no vas a poder subarrendar. Entonces ahí estaríamos con una conducta de no hacer. Tú no puedes subarrendar. No puedes. Ajá, no lo puedes hacer, ya está establecido. Si no está establecido en el contrato, tú lo puedes hacer, ¿no? Y aunque la dueña se ponga loca, pues no se cubrió ese aspecto, ¿no? Sí, y aquellas cada una de las cláusulas o restricciones que se hayan puesto en el mismo, ¿no?
Luego, por Sí, ejemplo, a mí me pasa mucho con el tema de mascotas, ¿no? ajá, Cuando llegan y se le dice sin mascotas y de repente, ay, es que tengo un gatito, no manches, o sea, entonces también es eso también, aunque sean temas muy como simples, pero pues igual, ¿no? Se tienen que poner en el contrato estrictamente la negativa a tener mascotas, ¿no? Entonces sí, ahí ya pueden ellos, pues, estar sujetos a una penalización, ¿no? O hasta al mismo desocupar el inmueble. sí, claro. Sí, sí, hay que amarrarnos el dedo, ¿no? Porque si no, luego por esa situación pasa lo que pasa, ¿no? Igual, por ejemplo, decíamos, ven que mucha gente tiene la idea, ¿no? De que si llevan muchos años viviendo en una casa, ya tienen derecho sobre la casa, ¿no? Decíamos, para eso, pues se necesita, hay que acreditar qué es lo que te dio a ti el derecho para estar en ese inmueble, ¿no? Si Al te, famoso derecho al tanto, ¿no, por favor? ajá, si tú, sí, si tú estás en ese inmueble y tienes un contrato de arrendamiento, no puedes tener ningún derecho. Tú el único derecho que tienes es el de la posesión. No puedes tener el derecho de propiedad porque yo te lo estoy rentando y tengo yo Ujú. cómo acreditarlo, ¿no? ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Que la gente no firma esos contratos, ¿no? Sabes que no quiero broncas, nada más de palabra hacemos nuestro contrato de arrendamiento, pero acá igual regresamos a que quien a la larga va a tener problemas, pues va a ser el dueño, ¿no? Sí, sí. Perdón, porque la otra podría alegar, sabes que a mí me lo vendió, fue un contrato verbal, ¿no? Sí, de ahí tiene pues mucha área de oportunidad para poder quedarse con el propio inmueble, ¿no? Entonces, si no hay, como dice, por favor, un contrato o algo que, pues, que Sí, rectifique que efectivamente fue rentado, pues está en una situación, desfavorable el dueño, ¿no? Y sí, luego por no, de verdad, les pasa, o sea, los propietarios del inmueble, no, no, sin contrato, no, es que, o sea, o por no pagar el servicio, porque pues también, ¿no? Se tiene que hacer un contrato bien, pues bien fundamentado claro. y misa, ¿no? Por no pagarte un honorario, ¿no? Bueno, hazme un contrato bien, que quede todo en orden, investiga, ¿no? Y pues por no pagar ese servicio pues al rato tienen, pues, problemas Los mayores. problemas, claro, sí, Ah, porque ahí, sí, ahí ya sería un punto para ellos, ¿no? Y si tú tienes ajá, un contrato, sería un punto a tu favor, ¿no? sí, Yo sí, sí, nunca se lo vendí, acá está mi contrato, ¿no? sí, Acá sí, está sí. mi contrato de arrendamiento, están mis recibos, aunque tú no le escribas, bueno, si tú te dedicas a rentar casas, o si tú rentas un inmueble, es tu obligación dar de alta ese contrato en el registro público de la propiedad. ¿Qué es lo que se hace? Pues realmente nadie lo da de alta. Sí. Solamente pues las inmobiliarias, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, de esa forma nosotros nos podemos proteger. También esto también pasaría, por ejemplo, en los contratos laborales, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que hace el patrón? No firma los contratos laborales porque él en su idea, él cree que de esa forma él se va a proteger, ¿no? No hay forma de que el trabajador pueda alegar que que es mi empleado, ¿no? Yo dueño no hay, yo dueño pienso que el trabajador al no firmarme un contrato no va a haber forma de que él pueda acreditar que yo lo contraté. Pero recordemos que en cuestiones laborales lo único que tenemos que acreditar es la relación laboral. ¿Cómo acredito la relación laboral? Pues con un recibo de pago, con alguna instrucción, con el gafete, con testigos, etcétera, ¿no? Entonces, el contrato laboral realmente ¿a quién le favorece? ¿Al patrón o al trabajador? Al patrón le favorece, claro, y los patrones no lo ven así porque en el contrato laboral ahí está establecido cuáles son las condiciones del trabajo, ¿no? Cuáles son los días de descanso, cuáles van a ser las vacaciones, cuánto va a ser el monto del aguinaldo, ¿no? Si no está el contrato laboral, pues yo como trabajador puedo decir, no, pues a mí me pagaba 30 días de aguinaldo, ¿no? Y ahora tú refútamelo, acredítame, tu patrón acredítame que realmente no era, ¿no? Entonces realmente igual, o sea, de una u otra forma, pues los contratos sí nos sirven, ¿no? La gente no lo ve así, pero bueno, hasta que ya se encuentran en el problema. Miren, honestamente, la mayoría que trabajamos no lo sabemos así. Ya no hacemos nada por levantar a la ser contra la razón. Sería, ajá, bueno, no sería denuncia, sería ahí una demanda. Recordemos, ¿no? Denuncia es en materia penal, demanda va a ser en cualquier otra materia, ¿no?
Ok. Bueno, vamos a dejarlo acá por lo que hace a los bienes, vamos a volver a retomar más adelante lo de los bienes, perdón, lo de las obligaciones, y vamos ahorita a empezar a hablar de lo que son los contratos. Decimos nosotros que la fuente más importante de las obligaciones es el contrato, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Bueno. Vamos a hablar de lo que son los contratos. ¿Qué es el contrato? Decíamos que el contrato es la fuente más importante de las obligaciones. ¿Por qué? Porque ahí en el contrato se establecen cuáles van a ser los derechos y obligaciones de cada una de las partes, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es el contrato? Bueno, tenemos acá el contrato, es la fuente principal de las obligaciones. Tenemos, dice, en virtud de que es la fuente más utilizada diariamente y contiene consecuencias económicas y jurídicas importantes. Tenemos el contrato, es una fuente de las obligaciones. En el mundo jurídico lo celebramos constantemente el contrato. ¿Qué contratos celebraron hoy para venirse a la escuela, compañeros? ¿O qué contratos han celebrado ahorita? De lo que va el día. De entrar a clases. ¿Y cuál contrato sería ese? Bueno, sí sería ajá, sí podría ser Eso no es una mujer. de entrar a clases, no, pero bueno, para entrar a la universidad, no, para estar ahorita en este cuatrimestre, pues sí celebraron un contrato, ¿no? ¿Qué contrato fue? Un pago de reinscripción. Ajá, sería entonces un contrato de prestación de servicios, ¿no? De servicios educativos, ¿no? Ok. Pero hoy, ¿qué contrato han firmado hoy? ¿Qué contrato firmaste hoy, compañero? O bueno, no que lo hayas firmado, ¿qué contrato celebraron? Porque sí, perdón. Ajá, yo no firmé la, sí, tienes razón. ¿Qué contratos han celebrado hasta ahorita, compañeros, en este día? Pues, pues de asistencia sería, profe. No. ¿No han ido a la tienda? Sí, ya fueron a la tienda a hacer. Pero lo pagaste, ¿no? Ah, no, mira. Pues hubieras pedido 3, compañera. Ahora, Hijo, compañeros. bueno, 4, o sea, me han dicho, no, pero tráeme otros 3, ¿verdad? Ok, en el momento en el que subimos al transporte, celebramos el contrato de transporte, ¿no? Cuando fuimos a la tienda y compramos las papas, celebramos el contrato de compraventa, ¿no? Nosotros todos los días de forma consciente o de forma inconsciente, celebramos contratos. Ok, Por eso decíamos, el derecho está en todas partes, ¿no? Dicen, bueno, los que estudian ciencias exactas dicen que realmente ellos son los que estudian, ¿no? Porque nosotros, pues realmente nada más, nos vamos con las leyes, ¿no? Pero lo nuestro está involucrado en todo, ¿no? En todo está involucrado. Todo está regulado por leyes, ¿no? Y decimos entonces que todos los días nosotros celebramos contratos. ¿Cuáles son? Nos trasladamos a la universidad, celebramos el contrato de transporte. Damos limosna, nos encontramos a los niños estos que están ahí con sus pelotitas bueno, ahí haciendo malabares, les damos una moneda, estamos celebrando el contrato de donación. Prestamos los apuntes a un compañero, estamos celebrando el contrato de comodato. Pedimos dinero prestado a la compañera, estamos celebrando el contrato de mutuo. Le damos a guardar nuestros libros a una compañera, a un compañero, celebramos el contrato de depósito. Adquirimos una torta en la tienda, celebramos el contrato de compraventa. Cambiamos una mochila por otra, celebramos el contrato de permuta. ¿Ok? Bueno. Sí, el de permuta nada más es el intercambio, ¿no? Ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Ok? Eso sería por lo que hace entonces a los contratos. Decimos todos los días, celebramos contratos, de forma consciente, de forma inconsciente. Sí. Me voy a un hotel, celebro el contrato de hospedaje, ¿no? Le decimos a la compañera Reina que nos ayude con la modificación de nuestra casa,
vamos a celebrar un contrato de obra a precio alzado, ¿no? ¿Ok? Nosotros como abogados vamos a llevar un asunto a una persona, celebramos un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿ok? Entonces, todos los días celebramos contratos, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es un contrato? Un contrato nos dice que es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Nos dice el pacto entre las partes contratantes es el principal elemento del contrato. Es el consenso de ese consenso de voluntades da nacimiento al contrato al crear o transferir derechos y obligaciones entre los contratantes. El pacto entre las partes debe estar basado en la justicia. La justicia conmutativa obliga estrictamente, exige la salvaguarda de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. ¿Cuál es lo más importante de un contrato, compañeros? ¿Qué es lo más importante en el momento de celebrar un contrato? El acuerdo de voluntades, ¿no? Cuando celebramos el contrato nos tenemos que poner de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a firmar, ¿no? Entonces, eso es lo más importante por lo que hace a los contratos, es la libertad contractual, ¿no? Las partes se van a poner de acuerdo, y lo más importante de un contrato es el acuerdo al que hayan llegado las partes. Pero este acuerdo, decíamos, este acuerdo tampoco puede ser tan libre, ¿no? Porque entonces también podríamos caer o podrían caer en abusos, ¿no? En abusos. ¿Cuáles serían estos abusos? Pues a lo mejor alguna de las partes no tiene la misma instrucción académica y el otro se puede aprovechar, no, por la necesidad se puede aprovechar, entonces ahí es cuando entra el derecho, ¿no? También hay muchas críticas por lo que hace a esta libertad contractual. Muchos tratadistas consideran que ya no existe libertad contractual porque la propia ley pone límites, ¿no? Entonces se comenta que realmente, hay tratadistas que comentan que no hay libertad contractual y hay otros tratadistas que establecen que sí hay libertad contractual, ¿no? Pero esta libertad debe de estar apegada a lo que está en la norma, ¿ok? Por eso nos dice, el pacto entre las partes debe de estar basado en la justicia. Cuando hablamos de la teoría general del contrato, lo vamos a encontrar en el derecho privado. Por lo que hace al contrato, vamos a encontrar diversas definiciones. Nosotros tenemos en la pantalla lo que nos dice el Código de Napoleón de 1804. En el artículo 1101 nos decía, el contrato es un convenio por el cual una o varias personas se obligan hacia una o varias u otras a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa. ¿Por qué tomamos en cuenta lo que nos dice el Código de Napoleón, compañeros? ¿Por qué tomamos en cuenta lo que nos dice el Código de Napoleón? Estamos en México. Gaby, ¿por qué crees? Estoy pensando, pero si sale humo, es que Compañero, ¿por qué cree usted? pues, ¿qué fue la base? ¿Qué fue que, perdón? Bueno, Porque fue como base o sirvió como sí, base. claro. Sí, sí, sí. Realmente, si nosotros checamos nuestro código, el código bueno, a Napoleón lo que se le reconoce es realmente sus códigos, no se le reconoce sus batallas, no. Lo que se le reconoce es en el campo jurídico el Código Civil y el Código Penal. Son los códigos más importantes que creó Napoleón y el código de Napoleón, realmente nuestro código está basado en ese código, trae muchas cosas. Si nosotros checamos la definición que nos está dando del contrato, lo checamos en códigos anteriores, pues vienen en el mismo sentido, ¿no? Es la misma línea. O Entonces, sea, fue esa influencia que tuvo,
pues ahora sí que aquí en América, ¿no? Sí, realmente, si checáramos los códigos anteriores, pues fue sería como ahorita, ¿no? Un copiar y pegar, ¿no? Realmente tenemos todo del código de Napoleón, ¿no? Las- Sí, ajá, pero palabritas, ¿no? Porque realmente si nos vamos, dice es un convenio por el cual no varias personas, ahorita vamos a ver lo que nos dicen nuestros códigos y realmente lo vuelve a retomar, ¿no? Va cambiándole como tú comentas, nada más una que otra cuestión, ¿no? Pues realmente fue hacer nuestro el código de Napoleón, ¿no? ¿Ok? Oh, Por eso es que lo tomamos en cuenta, ¿ok? También, bueno, también tomamos en cuenta, vemos que tenemos muchos conceptos de lo que es el derecho romano, ¿no? En nuestra legislación, ¿no? Varias figuras que se manejaron en el derecho romano también las manejamos nosotros, todavía hasta la actualidad, por eso es que también se sigue analizando, se sigue estudiando lo que es el derecho romano. ¿Ok? En el Código Civil Español nos decía, el contrato existente desde una o varias personas consienten en obligarse respecto de otras u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Consienten, también estamos hablando de un convenio, ¿no? ¿Qué es el contrato? El contrato que es un convenio, que es un convenio es un acuerdo de voluntades. Entonces, ahí va como que entrelazado, ¿ok? Vámonos acá tenemos. En nuestro Código Civil Mexicano de 1870 establecía en el artículo 1388, el contrato es un convenio por el que dos o más personas se transfieren algún derecho o contraen alguna obligación. Vamos a regresarnos al de Napoleón y está en el mismo sentido, ¿ya vieron? A que le pensaron nuestros legisladores mucho, ¿no? En el Código Civil de la Ciudad de México nos dice, en el artículo 1792, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Acá, en primer lugar, nos establece que es un convenio y después en el siguiente artículo nos menciona que es un contrato. Tenemos los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos, toman el nombre de contrato. ¿Qué es un contrato? Es un convenio. ¿Qué es un convenio? Un acuerdo de voluntades, ¿no? Entre dos o más personas. ¿Ok? ¿Qué nos dice nuestro Código Civil de Puebla? Convenio de derecho civil es el acuerdo de dos o más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones o derechos. Vamos a esperar a que pase el ruido, ¿les parece? ¿Para cuándo? Ah, para noviembre. Ah, sí, ¿verdad? Ah, ya, tan rápido. Mañana. No, Ah, mañana. el domingo. Bueno, esta no sabe.
Ok, vamos a continuar. Tenemos igual, entonces tenemos en nuestro Código Civil de Puebla, pues igual nos manejan en el mismo sentido. ¿Qué es el contrato? Es un convenio que crea o transfiere obligaciones o derechos, ¿no? Es un convenio, un acuerdo de voluntades. Regresando entonces a lo que es el contrato, decimos que en el contrato, pues es un acuerdo de voluntades. ¿Qué es lo más importante en el contrato? Pues es este acuerdo de voluntades, esta libertad contractual que van a tener las partes. Ellos se van a poner de acuerdo por lo que hace a cómo van a fijar estos derechos y estas obligaciones, ¿sale? Tenemos acá, miren, el principio de autonomía de la voluntad. Las partes son libres para celebrar o no contratos. Al celebrarlos, obran libremente y sobre su igualdad, poniéndose de acuerdo unos contratantes con otros, fijando los términos del contrato, determinando su objeto, sin más limitación que el orden público. ¿Ok? ¿Tienen la libertad? Claro que sí. Si hay libertad contractual, sí tienen la autonomía de la voluntad, pero deben de estar apegados a lo que está establecido en la norma, ¿no? ¿Ok? Y no por ello se le está privando de su libertad. O sea, en el caso de, ejemplo, hace 10 años, X personas saca una vivienda bien Infonavit, pero la da a un familiar para que la vaya pagando ya Infonavit, o sea, las mensualidades de Infonavit. Pasa un tiempo determinado, empieza esta persona, ¿sabes qué? Ya necesito que me pagues, y no hay como tal, siguen pagando las mensualidades en Infonavit, porque ve que al que hace el contrato le repite todo. Sí. Entonces empiezan más como que hacer los cobros. No hay no hay un contrato ni de arrendamiento ni con expectativa de compraventa. Entonces, aquí surge el tema de que, pues, ¿sabes qué? Te hago el contrato, pero pues por no se hace este detalle, dejan la casa, la desvalijan. En este Ajá. caso, ¿qué se puede proceder? Ya Pues no. acá podría, bueno, acá realmente no hubo, acá hubo una simulación, ¿no? Una simulación de acto jurídico, porque realmente quien se supone que estaba pagando la casa era el que estaba viviendo, ¿no? Ajá, bueno, ahí él no tendría ningún derecho sobre el bien, porque realmente el que había celebrado el contrato era la otra persona, ¿no? El que tenía los derechos de Infonavit. Esta persona, entonces, pues podríamos, no, pero no hay documento, ¿no? No, y exigía quedarse con la vivienda. No podía. No podía porque de todas formas la casa, no podía porque si yo estoy pagando la casa ni siquiera es mía, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Cuando se celebra, cuando tú compras una casa, ya sea por Infonavit, ya sea bueno, por Infonavit, por Fobiste, realmente tu casa está hipotecada. Sí. Pues al estar hipotecada no es tuya. Crédito, ¿no, profe? ¿Mande usted? Ahí en este caso, nada más tienes los derechos de un crédito, pero no tienes la propiedad. Sí, no tienes la propiedad, entonces no, si tú no tienes la propiedad, el otro no podría alegar que te la dio la propiedad, ¿no? O sea, que te lo vendió, ¿no? Pues, ¿qué te voy a vender si no tengo nada? Para que se pueda celebrar un contrato de compra-venta necesita que el bien sea mío, ¿no? Y el bien no era de él todavía. Acá podríamos argumentar que entonces realmente lo que se estaba haciendo era que yo titular de los derechos de crédito, yo te presté la casa. Entonces, como yo te lo presté, pues tú tenías la obligación de cuidarlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, si él no se hubiera ido, él lo que podría en determinado momento haber ejercitado era el juicio reivindicatorio. ¿Por qué? Porque, bueno, él tiene un contrato firmado con Infonavit, pero la posesión la tenía el otro. Entonces, lo único que quería era recuperar la posesión. Y acá en esta recuperación de la posesión, pues igual también en la vía penal podría haber levantado su denuncia por daños en propiedad ajena, ¿no? Argumentando que él había adquirido un crédito con Infonavit, la casa estaba hipotecada y quien estaba en posesión del inmueble porque se lo había prestado era la persona esta.
y esta persona ya le había hecho daños a su casa, ¿no? Sería daño en propiedad ajena. Ya, ok. Pero bueno, si ya pasó el tiempo, pues ya Sí, de prescribió hecho, su acción. pero la vacuna ni siquiera realizó, sino cuando nos percatamos, habíamos perdido la luz con tiempo, nada más momentáneamente. Y fue que se fue a la vivienda, pero vimos con todo lo que habían hecho, y y pues ahorita ya se pero la persona esta, sí, o sea, se le arregló la vivienda, bueno, en mi caso, entonces se arregló la vivienda y la señora dice, pues, ponga la renta, pues obviamente con el tema de que la otra persona sea, es que esto estaba medio raro todo, porque sí, era una pareja. Entonces, la que pagaba las mensualidades, pues se paró, entonces le deja a cargo la vivienda a la otra persona, la paga por un tiempo, la deja de pagar con todos los servicios, deja de pagar, entonces empieza a exigir pues una carta de compra, con una carta de rendimiento comunicativa de compra-venta, no se le hace el trámite, de tiene pues de ti, la quieres, pero pues ponme el corriente y yo ya no puedo hacer. No quiso ponerse el corriente, entonces dices, no puedes, pues entregar. Es que yo te pagué tantos años de la vivienda, y pues obviamente dice que es comprobante, que me comproban que realmente pusiste a pagar, entonces hay que relajo, porque yo lo puedo manejar como que te la llevan también. Y entonces la otra pareja, la que se salió, como él tenía dos padres, a él lo que le comentaban era, ¿sabes qué? Hazte los contratos de arrendamiento del momento en que te la entregaron hasta el momento en que te saliste. Entonces con eso podemos alegar que tú eras el que pagaba la vivienda para poder sacar a otra persona. Entonces ahí es todo un show, realmente. No, realmente para poderlo sacar era con un juicio reivindicatorio. Sí, Okay. sí, no se necesitaba tanto, triangular tanto. Sí, es Ujú. así como que un show medio raro. Terminaron yo creo que investigó algo que pues no podía pelear nada de la vivienda. Y pues terminó saliéndose. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Entonces, pero sí dejó dañadas las instalaciones. Sí, es lo que termina siendo esa gente, ¿no? Sí, se llevó hasta los sockets Ajá, sí, 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 sí. Ok, un ejemplo, por ejemplo, de un ejemplo de del principio de la autonomía que decíamos, o sea, sí hay principio, pero hay un límite, igual tomando como ejemplo lo que es del Infonavit, muchas veces cuando la gente se atrasa, ven que vuelven a reestructurar lo que es su crédito, ¿no? Y firman un convenio, porque bueno, demanda Infonavit, demanda Infonavit, ya la persona demandada, comparece al juzgado y bueno, ahí están lo que son las medidas conciliatorias, ¿no? Y en estas medidas conciliatorias ellos vuelven a firmar lo que es una reestructuración del crédito, ¿no? En esta reestructuración del crédito, Infonavit, los manejos que hace muchas veces son muy sucios, ¿no? Por ejemplo, establece que primero los primeros pagos que se van a hacer, como ya se atrasó, pues van a ir a cargo a intereses, ¿no? Y ya después de un tiempo ya se va a empezar el abono que vayan haciendo, una parte va a ser para capital y otra parte va a ser para intereses. Sin embargo, la ley no lo permite. La ley señala que todo pago que tú hagas, una parte se tiene que ir para capital y otra parte para intereses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos, aunque firman el convenio, lo firma Infonavit, lo firma con el deudor está de acuerdo porque pues no le queda otra, ¿no? Firma, lo presentan y aunque vaya firmado, aunque sea en ese contrato, en ese convenio, esté la voluntad de las partes, haya existido también ahí lo que es la libertad contractual, como no está pegado a derecho, la autoridad no lo pasa. La autoridad les hace saber esa situación. Sabes que no te lo puedo aprobar hasta que tú des cumplimiento a lo que está establecido en el Código Civil, en el cual señala que una parte se tiene que ir para capital y otra parte para intereses, ¿no? Y no te lo aprueba y lo tienen que modificar forzosamente. Creo que lo modificó porque hubo un tiempo, yo compré mi casa en Infonavit, pero después se supone que una parte, los primeros 10 años,
te iban todo a interés. Y después de ahí empezaba a irse a capital. Pero yo seguía pagando interés porque en lugar de bajar la deuda de la vivienda, Se mantenía se igual. mantenía. Entonces, me llega una notificación en Infonavit diciendo que había una reestructura donde yo podía entrar para que ya todo se fuera a capital. Entonces tenía que, obviamente me cobraban más, porque era sobre el salario mínimo, porque antes se manejaba por salario mínimo. Entonces se reestructuró a, ¿qué es? Salarios mínimos y otro no me acuerdo. Entonces Aún más. Ajá, entonces se reestructura y me hacen una bonificación de unos 35,000 pesos. O sea, me regresa esta parte de Infonavit y ya me empiezan a descontar un poquito más, pero baja en los años a liquidar la vivienda. Entonces le dije, puede excelente, pero yo creo que ahí sí ya hubo como que ya empezaban a tener problemas en Infonavit y porque se empezaron a hacer esas modificaciones. Sí, sí, porque está prohibido, o sea, la ley así te lo establece, incluso ustedes chequense cuando solicitamos un préstamo a una agencia de autos que nos presten para sacar un auto a crédito, igual, o sea, realmente el pago que tú empiezas a hacer los primeros años, la mayor parte se va a intereses, te pone una cantidad mínima para capital, pero ellos con esa situación haciendo chanchullo, pues realmente están cumpliendo con lo que está mal, con lo que marca la ley. La ley dice, una parte se tiene que ir a capital y otra parte se tiene que ir a intereses, ¿no? No te menciona los porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se hace en estos préstamos que hacen? Pues es eso, la mayor parte se va para intereses y una mínima para capital. Entonces, realmente, si tu coche lo ibas a sacar a 5 años, los 3 primeros años estás pagando intereses. Ya pasando los 3 años ya empiezas a pagar capital. Bueno, ya la mayor cantidad va para capital, pero hasta después del tercer año, ¿no? Entonces, realmente, pues muchas veces también me conviene, ¿no? Sí. Obviamente no sabemos esta parte. Pues, decimos, que está bien, no lo investigamos. Y firmamos a veces sin ver las letras. Pero también la propia ley te da términos. Si hubiese algún contrato donde hubiera alguna violación a los derechos, alguna norma jurídica, tú tienes un plazo para acudir ante la autoridad y se haga la corrección correspondiente. Si tú no acudes, pues ya es un acto consentido, ya prescribió tu acción y ya no puedes hacer nada, ¿no? Pero sí hay términos, hay plazos, o sea, eso sería interesante si nos percatamos, pues acudir ante la autoridad para que lo regule. Esa es la facultad de la autoridad. Pero sí, también como comenta la compañera, o sea, te lo manejan todo tan bonito que ya cuando lo analizas, pues ya firmaste, ¿no? Ya valió todo, ¿no? Pues los dichos no contratos, porque realmente no hay un contrato. De los préstamos por Facebook, que se llaman, te depositan cierta cantidad. Obviamente tienes un lapso de tiempo para pagarlo, pero obviamente te empiezan a generar como intereses. Y si no llegas a pagar al límite, te empiezan a hacer llamadas y empiezan a hacer llamadas. Eso es fraude, ¿no? ¿Ropa o está permitido? No, no está permitido. Bueno, no es fraude, pero bueno, ¿qué sería el fraude? A lo que voy. Ajá. O sea, en el momento en que tú ya firmaste, te empiezan a acumular como que los intereses, que tú lo sepas, o sea. No, es que hay que checar las letras chiquitas, ¿no? ¿Qué fue lo que firmaste o qué fue? O sea, lo único que te piden es mandar tu copia de tu INE, 2 referencias, y de ahí tu número celular, un correo, y ya, según te depositan, un número de cuenta, según te depositan, y de ahí empiezan como que los cobros. En muchos casos no te llega ese dinero, pero te empiezan a generar cobro, porque le pasó a mi hermano. Pero entonces, bueno, si yo no firmé nada, ¿por qué me vas a cobrar algo?
Ya, Bueno. porque no sé ahí cómo es el asunto, porque manda su INE, pidió mi peso, manda su INE, manda las dos referencias, manda su tarjeta y no sé qué otros datos mandó. Y después de ahí, le empiezan a marcar, pero le empiezan a marcar casi la mayoría de la familia. Entonces, si yo sí le dije a mi hermano, oye, ¿por qué das el número de la familia? Y si no es que no es el número de la familia. Pues que los desconozcan, ¿no? Acá no vive, quién sabe quién sea. Sí, pues, a ver, sí. Sí, porque no solamente pues, sino Y si no firmó ¿no? nada, es que debe de haber algo tuvo que haber, Para que estuvieran cobrando. sí, como para que se pudiera establecer, pero si no, pues que lo niegue, ¿no? A ver, que lo encuentre, ¿no? Se den a la tarea de buscarlo, ¿no? Porque no es su domicilio. Exacto, pues que todo lo niegue, no sé quién sea. Sí, hasta primero le había como un contrato, le hablaron al menor de mis hijos. ¿Sabes qué? No entiendo qué no. Pues, Y ya, pero ahí ya no supe, ya. no, pues niégalo, pues sí, niégalo. Sí, Yo lo porque ya no hay negaría. contrato, ¿verdad? Pues sí, ¿dónde te firmé? Acredítame. Pues sí, lo que le digo a mis hijos, tú niégalo, que te lo acrediten. Hasta que te lo acrediten. Tú No, porque no lo fundamenten ni motiven. ¿verdad? Exacto. Mire, acá la compañera ya nos dijo cómo se ve lo adecuado, que lo fundamente y motive. Sí, sí. Tratan de atemorizar nada más, ¿no? Bueno. Acá tenemos el artículo 6 del Código Civil Federal y nos vuelve a hablar de lo mismo. Nos dice, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Solo puede renunciarse a los derechos privados que no afecten directamente al interés público cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros. ¿Ok? Entonces tenemos, ok, existe la voluntad, existe la autonomía, sí, pero está regulada por el derecho. ¿Ok? Miren, acá tenemos Borja Soriano. Actualmente el principio de autonomía de la voluntad no ha desaparecido, sino que sigue siendo la base en materia de contratos, pero esta autonomía está ya considerablemente debilitada. La ley impone mayor número de limitaciones a la libertad contractual bajo una doble influencia. La dependencia material cada día más estrecha del individuo con relación al medio ambiente en que vive, el sentimiento de que ninguna sociedad puede quedar indiferente a los fines perseguidos por los contratantes y que debe de velar por cierto grado de justicia distributiva o conmutativa. Bueno, pero sí, pero eso es lo que comenta este tratadista, ¿no? Pero realmente la autonomía de la voluntad sí existe, sí, pero está regulada, ¿no? Y o está en lo correcto, porque si no, imagínense, si así hay tantas injusticias que no estuviese regulada, sería Sí. todo un desastre, ¿no? Sí, no está bien, ¿no? Pero bueno, decimos, ahí están las dos corrientes, unos dicen que sí hay y otros dicen que no hay. Ok. Al final, ¿a qué nos tenemos que ir? Pues a lo que nos dice la norma, ¿no? O sea, estemos o no estemos de acuerdo, nos tenemos que ir a lo que es la norma. Ok. Vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, lo que son los contratos, vamos a encontrar que está permitido establecer un interés, ¿no? Pero también este interés tiene un límite. Si este interés pasa del límite establecido por la ley, entonces la autoridad tiene la obligación de regular este interés. Y este interés entonces nos vamos a ir al interés legal. ¿Cuál es el interés legal? Vamos a ver, acá tenemos en la pantalla diversos artículos. Este es del Código Civil Federal. Y tenemos, por ejemplo, bueno, acá nos está hablando del contrato de mutuo. ¿Cuál es el contrato de mutuo, compañeros? Cuando hablamos del contrato de mutuo, estamos hablando que es un contrato de préstamo de dinero. Eso es el contrato de mutuo. Es préstamo de dinero, ¿no? Incluso acá nos dice, es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Decíamos, ¿cuáles son los bienes fungibles, compañeros? ¿Recuerdan? Bienes fungibles.
Bienes fungibles, aquellos que desaparecen con el primer uso, ¿sale? Por ejemplo, el dinero, decíamos, el dinero es un bien fungible. Una vez que nos entregan nuestra quincena, recibimos nuestro dinero, recibimos, vamos a suponer, recibimos 1,000 pesos, recibimos un billete de 1,000 pesos. En el momento en el que nosotros lo depositamos en el banco, en ese momento ese dinero va a desaparecer, ¿no? Va a desaparecer porque cuando el banco nos regrese nuestro dinero, ya no nos va a regresar el billete de 1,000 pesos. Ese mismo billete que entregamos, nos los va a entregar en otra, nos los va a entregar en otro de la misma especie y calidad, ¿no? Es decir, nos los puede entregar en otro billete o en otros billetes, ¿sí me explicó? Pero ese billete ya en el momento que lo depositamos en el banco, ese dinero ya se consumió, ya se desapareció, ¿sí? Por eso es un bien fungible, desaparece con el primer uso, ¿ok? ¿Qué otro bien fungible podría ser? Pues las semillas, ¿no? El frijol. Pedimos prestado 1 kilo de frijol, nos van a dar el frijol, lo vamos a utilizar, va a desaparecer, ¿no? Como nos los prestaron, lo vamos a devolver, no vamos a devolver el mismo frijol, vamos a devolver otro de la misma especie y de la misma calidad, ¿ok? Y acá nos dice, entonces, cuando hablamos del contrato de mutuo, realmente nos estamos refiriendo a un contrato de préstamo de dinero, ¿no? Por ejemplo, cuando chequen ustedes, cuando pedimos un préstamo en el banco, no es un contrato, ahí va a decir, es un contrato de mutuo con interés o sin interés, ¿no? Por lo regular, pues en el banco nos va a prestar siempre con interés, ¿no? Nos presta un dinero y aparte hay que pagar un interés, ¿no? De estos intereses, bueno, puede haber dos tipos de intereses, ¿no? Intereses moratorios, intereses ordinarios. Intereses ordinarios es el que vamos a pagar de por sí por el préstamo de dinero, ¿no? Y el moratorio, ¿cuándo lo vamos a pagar? Cuando nos atrasemos, ¿no? ¿Ok? Entonces pueden establecerse esos dos tipos de intereses. Acá, por lo que hace al Código Civil Federal, nos señala, es permitido estipular intereses por el mutuo, ya consiste en dinero, ya en géneros. El interés es legal o convencional. ¿Legal cuál es? El que está establecido en nuestro código. Acá tenemos en el 2395, el interés legal es el 9% anual. Es muy poco, ¿no, compañeros? Claro que por lo regular nunca nos fijan ese interés, ¿verdad? Siempre se van al convencional. El interés convencional es el que fijen los contratantes y puede ser mayor o menor que el interés legal, pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. ¿Ya ven? Este es nuestro fundamento, ¿no? Si nos están cobrando un interés muy alto, pues acudo y se lo hago saber a la autoridad para que me regule este interés, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues realmente no lo hace la gente, ¿no? Y es que mucha gente, aunque les sabes que te va a cobrar tanto de interés por el préstamo y que me tienes que pagar tanto, pues muchas veces lo hacen. Por la necesidad, pero acá entraríamos a lo que nos dice este artículo, ¿no? Por la necesidad me está cobrando esto, yo firmé, pero realmente es un interés muy elevado que es imposible pagar, ¿no? Por lo tanto, te pido... ¿Cuánto agiotista, no, profa? Bien mercenarios que se vuelven y lucran con la necesidad, pero tremenda. Sí, 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 esa gente podría acudir a la autoridad y hacer válido lo que está establecido en este artículo. Sí, la gente podría hacer válido lo que está establecido en este artículo, ¿no? Y cuando hacen un préstamo con firmar un pagaré en blanco. Bueno, es que todo hay defensa, ¿no? Bueno, que también todo hay defensa, pero también recordemos, ¿no? Que en materia mercantil también la propia normatividad te establece que algunos apartados tú puedas llenar, ¿no? ¿Sí me explico? Es que Recuerda, los títulos de crédito tienen vida propia, ¿no? La autoridad no necesita saber qué fue lo que le dio origen.
Claro, pero también hay defensa, ¿no? O sea, si recordemos, se va a llenar el pagaré, pues cuando tú lo firmas, tú lo vas a firmar con una pluma, que en ese momento va a ser un tipo de tinta totalmente diferente a cuando te lo vayan a terminar de rellenar, ¿no? O sea, si yo nada más lo firmé, mi tinta, ahorita para empezar, o yo lo firmo hoy, tú lo vas a volver a rellenar dentro de 3 años, bueno, la tinta no va a ser la misma, porque no es el mismo lapicero. La tinta, esta tinta, la primera con la que yo te firmé, ya es una tinta vieja. Ahora también el documento no va a ser un documento nuevo, ya va a ser un documento viejo. Entonces, ahí entran las periciales, ¿no? La de grafoscopía, la de documentoscopía. La del documento es que un documento reciente, pues los colores van a ser más claros, ¿no? Uno ya viejo se va a ver que el transcurso del tiempo. Entonces, de ahí van a poder llegar a una conclusión de que es un documento viejo. Entonces, ese documento al ser viejo no se firma ahorita. Uno. Y otro, los tipos de tinta son diferentes, entonces realmente, no sé, se están llenando en tiempos totalmente diferentes, por lo tanto también no puede tener veracidad ese documento, ¿no? Porque en algún momento un abogado me dijo que sí eran válidos los pagares, pero... Sí, hay determinados puntos que se van a poder llenar en un pagaré, pero por ejemplo, la cantidad no. Imagínate, o sea, lo firmas en blanco, al rato te lo hacen valer por un millón de pesos. ¿De dónde? No, impagable. Ahora, también ahí, es que todo tiene defensa, o sea, ok, tú me prestaste 1 millón de pesos, pero bueno, vamos a suponer, si tú vas al día, eres un trabajador normal, ¿de dónde sacaste ese 1 millón de pesos? Acredítalo, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, es todo, o sea, hay que ir checando la defensa, ¿no? Por dónde te vas a ir. Sí, porque dices, ajá, o sea, vamos a suponer, somos personas que vamos al día, ¿de dónde caramba sacaste ese 1 millón de pesos, no? Exacto. O sea, es una ama de casa, ¿de dónde sacaste ese 1 millón de pesos, no? Sí, O sea, hay defensa, para todo hay defensa, y además, pues regresaríamos al mismo punto, o sea, la cantidad no puede quedar en blanco, la fecha no puede quedar en blanco, ¿no? porque le pasaban a cuando falleció hace 3 años, pero la señora, que por cada préstamo le hacían firmar un pagar en blanco. Fallece, llega la persona y me dice, ¿sabes qué? Me tienes que pagar. Digo, ¿qué te tengo que pagar? Pues el préstamo que le di a tu papá. Y me dijo, pues es que yo no sé ni lo que No, pero las deudas no son hereditarias. me dice, no, lo siento mucho, porque voy a ver a mi abogado y si me lo pagas, porque me lo pagas. No me quedo con el terreno que el papá tenía. Me quedo con el que me enseñaba a estar. No, pero te pagas. Ah, bueno, si la persona tenía deudas, pero la persona tiene bienes, entonces con los bienes sí se le van a poder cobrar. Pero si la Mm, persona no tenía bienes, no le puedes cobrar a los hijos. Los bienes son, ajá, los bienes, sí. Igual también vamos a suponer si el bien ya salió de la propiedad del papá, porque a lo mejor lo vendió, a lo mejor lo donó, pues igual no se Ya puede. hizo un traslado de dominio, ¿no? Entonces ya no podría. Ujú. Sí, es que nunca falta el que se quiere pasar de listo, ¿no? Sí, pero... No, no, pues no. Ok, bueno, nos quedamos hasta aquí, compañeros, y nos estamos escuchando en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias, profe. Saludos. Saludos, adiós, adiós, compañero. Creo que hay un compañero, ¿no? Ahí está muy feo el internet. Ah, el profe también de la segunda